Cuando usted entra a Jericó, entra a otra dimensión. Érase una vez un pueblito antioqueño llamado Jericó, cuna de campesinos y artistas, de arrieros y cuenteros, lleno de caballos y de vida. Elevado de espaldas al río Cauca, Jericó se erige como una mágica cápsula del tiempo. Fundado en 1851 y con unos 14.000 habitantes, Jericó fue poblado bajo la premisa de que quien quisiera vivir allí tenía que cultivar algún tipo de arte, lo cual produce sus consecuencias hasta hoy día. Pero cuando usted llega a Jericó, ahí mismo le inyectan una dosis de color. Y para nadie es un secreto que el color produce en el cerebro una sensación de bienestar. Y entonces a usted se le olvida el soroche viendo el aseo, viendo el orden y el color. Jericó es el pueblo más hermoso que hay en este lado de acá de la galaxia. Eso creíamos nosotros los jericuanos, hasta hace poco que este ruso salió a ese paseo espacial y cuando volvió nos confirmó que tampoco del otro lado de la galaxia había un pueblo como Jericó. Совершенно спокойно, не нервничал. Да что наши ученые могут подтвердить по объективным данным, которые у них. De sobra es conocido que los paisas son bien orgullosos de su tierra, pero especialmente los jericoanos, pues se jactan de tener el pueblo más bonito del universo conocido. Apenas llevaba 2 días en Jericó y ya me estaba quedando prendido de la idiosincrasia de los jericoanos. Vamos a contarle por qué es un lugar mágico. Las coordenadas de Jericó son 5 grados, 47 minutos, 08 segundos con relación a Greenwich y 5 grados, 47 minutos, 03 segundos con relación al Ecuador, lo que nos da una posición de vértice. Para nadie es un secreto que los vértices son los puntos de mayor fricción en el universo por los que circula la energía cuántica, que no es otra cosa que la energía que produce la Tierra de rotar y de trasladarse a esas velocidades. Eso va a nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y luego viene y permea los cuerpos celestes por los vértices, convirtiéndolos en vórtices, puertas, accesos a otra dimensión. Cuando usted llega aquí, llega a otra dimensión. Hombre, se le puede alegar que Jericó es un punto mágico en el universo. Y así fui paseando con Jairo Esteban, 3 veces campeón nacional en Colombia de cuentacuentos, quien además, según me pareció, también tenía buena madera de astrofísico. Lo única verdaderamente universal es lo local. Local como el Café Saturia, donde fui llevado por Gonzalo, un caficultor puro, un paisa de los pies a la cabeza. Buenas tardes. Quiero hablarles del café Arrecho y quiero hacerles una invitación para que visiten Jericó, visiten el Café Saturia y lleven café Arrecho. El café Arrecho, el que lo sube de la cama al techo, apto para recién casados o personas que estén a punto de divorciarse. Tomándose una taza de café soluciona sus problemas maritales y seguramente que va a pasar una noche placentera, bacana y se va a levantar con buena energía, con buen vigor y va a trabajar durante todo el día despierto y no se va a dormir. Tome café Arrecho, el mejor. Muchas gracias. Mi café. Básicamente lo que hacemos, manejamos 48 fincas, cada una está participando en estas marcas. Cada una tiene un sabor, en la finca hacen algo que lo hace diferente a los demás. Y tiene que ser así porque si no, no habría razón de ser para que haya tantas marcas.
Entonces cada uno hace un proceso de fermentación totalmente diferente. O sea que tú vienes y pruebas el café y todos los días puedes probar un café y sabe totalmente diferente el uno del otro. ¿Qué implica para ustedes la cultura del café? Es nuestra vida, es el diario vivir, eso es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es café. Aquí en Colombia, para nosotros el compartir. Al lado de una taza de café hay solo amistad. Siempre nos reunimos alrededor de una taza de café. Y como no podía ser de otra manera, acepté el reto del Café Saturia, preparar una taza de café con prensa francesa al mismísimo campesino que lo cultivó. ¿Arrecho? ¿Estás arrecho? Un poquito, todavía no me ha hecho afecto el que me acabé de tomar. Espero no estar cerca tuya para cuando te haga el efecto. Bueno, Gonzalo, yo no soy colombiano ni mucho menos paisa, pero te voy a intentar hacer un café con la ayuda del caballero. Una primera cucharada de café y una segunda generosa. Gonzalo, porque yo te quiero dar lo mejor. Quiero que lo disfrutes. Claro que sí. Gonzalo, a continuación voy a humedecer el café. ¿Lo sientes, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Qué belleza. Vamos a esperar 4 minutos a que se termine de humedecer el café para que suelte y libere toda su esencia. ¿Serás capaz de esperar? Ave María. Purísima, sin Hemos- pecado concebida. Has esperado 2 años y medio para poder llegar a Jericó. Para hacerte este café, No todos los días un español le prepara un café a uno. a un paisa. Y Ave María, pues. Es como, es como si un paisa le cortara jamón a un español. ¿Estás nervioso? No, todavía no. Yo me pongo nervioso 3 minutos después de tomado el café. Arrecho. Ahí es donde uno empieza como ojo de culebra. ¿A dónde está? ¿A dónde se metió? Voy a colocar los 2 dedos aquí sosteniendo mientras bajo el émbolo solo hasta donde está la superficie del café. Con tu venia y con la de la gente que nos observa, voy a servir el café. Gonzalo, a continuación voy a batir la leche con fuerza. Eso como un muchacho de 15. No como un viejito de 80. Arrecho. No le hizo efecto ese sorbo. Te he hecho una flor, Gonzalo. Qué belleza. Qué bonitas son las flores del campo. Y Ave María. Esto hace parte del tratamiento 3 veces a la semana. Si quieres sanar esa parte que tiene enferma, debe hacerlo 3 veces a la semana. No 2 ni 2 y media, 3. Me gustaría que lo probaras tú para que me des y me ratifique si lo he hecho bien y qué tan arrecho es. Buenísimo. Yo era un ser amargado. Empecé a tomar arrecho y ya me mantengo con una sonrisita como más bien burloncita. Yo te veo así como un brillo en los ojos especial. Sí, Claro. es que el amor es eso, el amor es una reverenda huevonada, pero muy buena, muy bacana. Yo lo que hace es que estoy enamorado y que vengo tomando café arrecho. Hermano, los problemas ya dejaron de ser problemas. Ya la vida es una delicia. Pero, ¿y no te pasas de intenso en algún momento? Uy, se me ha ido la mano con el café arrecho a veces. No me lo haga muy fuerte que ya me está perjudicando. ¿Tú crees que el café arrecho va a tener algún tipo de consecuencia en mi vida íntima? Pues hombre, posiblemente van a haber herederos muy pronto. Pero me imagino que su papá va a estar feliz. Claro, Y mi hijo está triunfando. Ah, no, y es propio para mellizos y trillizos, eso es garantizado. No sé si quiero tanto. Tras superar la prueba de fuego con éxito, volví a hacer lo mejor que se puede hacer en Jericó: pasear por sus calles, sinónimo de museo ambulante y antropología materializada, una suerte de cápsula del tiempo casi intacta, en la que arrieros y campesinos jubilados decoran los bancos de la plaza, fruto curtido de labriegos y labranzas, producto de épocas presentes y pasadas que hacen que uno se sienta totalmente sumergido en la cultura paisa, completamente dentro de la Colombia más tradicional y auténtica. Y para seguir ahondando en los regalos que Jericó me brindaba, fui a visitar la ancestral casa de los abuelos de Jairo Esteban, una construcción casi igual de antigua
que el pueblo. ¿Esta es la típica casa de la zona? Sí, típica casa de los abuelos. Esta casa tiene 154 años. El municipio tiene 169. Mi abuelo era tendero, este era el mostrador de la tienda. Que ese pueblo lo hicieron para esta casa prácticamente y no porque lo pusieron ahí. La vida es como los cuentos. La única diferencia es que los cuentos sí son verdad. ¿Crees que tu profesión va a desaparecer? Pues está muy amenazada por la tecnofascinación y por todos estos medios tan masivos. Lo más importante de la cuentería, y es lo que no debe desaparecer, es que yo te cuento porque te amo, tú me escuchas porque me amas. Y es acariciarte, es acercarte, es estrecharte la mano, es abrazarte. Esos son los cuentos y eso es lo que tememos, porque las historias no desaparecen, pero desaparece ese acto mágico de la palabra y del encuentro. Lo que más me gusta es poder viajar sin pasaporte por toda la fantasía, por todos los países y esto le da a uno una libertad muy grande. Uno cree que no tiene barreras ni fronteras. Todos somos cuenteros en esencia, en la medida en que podamos recordar lo que pasó esta mañana o lo que pasó ayer. Y que es muy importante recoger la historia oral de cada una de las comunidades y de los sitios donde nos encontramos. Y yo me encontraba en Jericó, a cuyos personajes estaba conociendo a través de Cristóbal, un español amigo de Julián, mi mecánico de Itagüí, que estaba afincado allí desde hacía varios años ya y en cuyo hotel El Despertar me desperté risueño y contento varios días, el cual recomiendo mucho para quien desee una estancia placentera. Pero es que esto no queda ahí. Cristóbal también me dio el dato de una poderosa medium y de un mítico arriero llamado Quique, pero a pesar de que los busqué, no pude dar con ellos. Lo bueno es que Gonzalo era mucho Gonzalo y tenía charla para rato. He conocido gente con muchos recursos y con unas vidas tan miserables que digo, prefiero tener los bolsillos vacíos y vivir con 3 o 4 perros y sentirme tranquilo. Y acostarme a dormir y poder dormir. Y tenía 93 años y se arrodillaba. Y yo decía, papá, ¿usted para qué se arrodilla, hombre? Dios de todas maneras te está viendo, ahí acostado, sentado. ¿Usted cree que porque uno está relajado, Dios no lo está mirando? De todas maneras lo mira, hable con él. Y él decía, no, hay que doblar rodilla. Y él a medianoche se arrodillaba y gritaba, gloria a Dios. Entonces, como los viejos antiguos tenían la creencia de que el 3 de mayo se arrodillaban en granos de maíz y de frijol para que les tallara, hombre, por Dios, para el otro día, y sacan la cabeza así y ven una vieja por ahí bien querida, ¡uy, qué vieja tan buena! ¿Para qué? ¿Uno para qué hace eso? Que nosotros tenemos más acercamiento con Dios desde lo que no produce dolor, porque es que yo creo que Dios es un padre, y dígame usted, ¿qué padre va a estar feliz viendo un hijo quejándose porque le está tallando un grano de maíz o de frijol en la rodilla? ¿Ah? ¿No va a estar más contento que usted lo vea bacaneado el hombre, bien acomodado, con un cojincito? ¿Entiende? Que nada le talle. Es que las religiones, hombre, nos han vendido un dulce con un sabor muy amargo, que es el miedo. Y nosotros preferimos vivir derrotándolo, conquistando la felicidad. Que el miedo no nos robe. Que el miedo no nos aleje de nuestros sueños, pues de hacerlo, yo no habría contado ninguna de mis historias ni entrevistado a tribu alguna. Y sin embargo, fíjense, ahí estaba, a puntito de irme de Jericó en busca de más aventuras tras volar en parapente, escuchar varios cuentos y hacerle un buen café al mismísimo paisa que lo cultivó. Así que, como dice mi cuate, que viva la vida y que viva Jericó.